rápidos porque si no no nos da tiempo el asunto. Así que ya presento a Jorge Rodríguez Seoane. Es el chico que dije que hacía dibujo, pero que no es un dibujo así... No es un dibujo normal, es un dibujo relacionado con la arquitectura. Claro. Bueno, aquí os digo que os cuente él su trabajo. Venga, Jorge. A ver, se oye. Bueno, como dice Seren, no es un dibujo normal y de hecho no voy a enseñar ningún dibujo. Lo siento. Porque cuando me dijeron que si venía aquí a contar algo sobre el dibujo y tal, pues no sé, no me parecía que la manera que yo tengo de entender el dibujo y lo que creo que puede trascender de un dibujo de arquitectura tenga ni la madurez ni el peso todavía para enseñar mis dibujos, y aparte creo que no son nada reseñables. Así que lo que voy a hacer es daros un poco mi visión sobre el dibujo y la arquitectura, la relación que tiene entre ellos, y luego hablaros de un proyecto que no es mío, que es de unos chicos que están ahí atrás, que son Borja y María, que les conoceréis de Pechacucha, en el que me dejaron colarme y hacer un poco lo que puedo y lo mejor posible. Así que bueno, básicamente lo que van a ser es una sucesión de imágenes sobre dibujos de arquitectos que me molan, y algunos de ellos son especiales, otros no, simplemente es que están guays y punto. Así que cuanto antes empieces mejor. Dale, caña. Bueno, este es un dibujo de Sverrefen, para Villano Coping, y este fue el dibujo rótula, el dibujo que me cambió un poco la manera de ver la carrera, ¿no? Yo entendía el dibujo como algo académico, súper estricto, de proporciones, encaje, detalle y esas cosas que se cuentan y que no siempre son verdad. Y veía este tipo de dibujos como la típica panfleta que suelta el arquitecto artista de estoy en una servilleta, te cuento esto y ves mi casa y te lo crees. En este punto me lo empecé a medio creer, gracias a Borja otra vez, y empecé pues un camino que lleva ya un par de añitos de mirar ciertas cosas de este tipo de dibujos, de arquitectos que se manejan con este tipo de lenguajes, y esto es una reflexión de Sverrefen sobre las villas paladianas y la influencia que tiene el descubrir que la Tierra es redonda en el cambio del horizonte de una casa. Entonces, si das a la siguiente imagen, se puede ver una maqueta que, bueno, pues algo de paladio tiene. Entonces, un dibujo de una servilleta pasa de ser una gilipollez de una mancha café a algo que de verdad te influye a la hora de hacer un proyecto. Entonces, a partir de aquí, me empiezo a plantear hasta dónde me puede influir el dibujo en la arquitectura y qué relación tiene con este. Es decir, cuándo pasa de ser una mera herramienta que ilustra una idea que yo tengo a cuándo es un elemento activo en la hora de proyectar. Y no solo proyectar arquitectura, sino proyectar un poco tu vida. O sea, llega un momento que hablas por dibujos. Entonces, si das a la siguiente, y estos son una serie de imágenes que lo robé a Santiago de Molina, que espero que se haya ido ya, que, bueno, a mí me parece que ilustra bastante bien que el dibujo es una herramienta que lleva en la arquitectura muchos años. Y, bueno, de hecho, estas son unas que encontré que me parecían antiguas porque estaban en sepia, pero las que enseñó Santiago de dibujos del siglo XII me parece que los ilustraban bastante mejor. A ver, yo quería arrancar con esto porque me parece que es una herramienta que se ha perdido. Y si no se ha perdido, se está perdiendo y se está haciendo que se pierda. Entonces es algo que a mí, no sé si por suerte, dibujaba medio bien y me ayuda a la hora de hacer mis proyectos, y creo que se está dejando de enseñar. Y creo que cualquier persona que dibuja, aunque sea feo, le vale. Entonces, cuando ves que estas cosas se pierden y te juntas con otras personas que creen que esas cosas se pierden, pasa un poco que te dejas de sentir solo. Y entonces dices, hostia, a mí me ayuda, a otros les ayuda, se está perdiendo y cojones, ¿qué coño va a pasar con los de Bolonia que no dibujaron un carajo? Entonces, si dais a la siguiente, esto es un retrato del subcomandante Marcos, una cita que tuvo con John Berger, y a partir de aquí voy a estructurar un poco, espero no ser mucha más, lo que yo entiendo del dibujo que te puede ayudar a la hora de tú enfrentar no solo un proyecto, sino cualquier cosa. Es decir, el dibujo tiene para mí una fase previa que es aprender las cosas que tienes de tu alrededor y te ayuda a catalizarlas. Creo que la fotografía es una cosa que interrumpe ese proceso, porque te estás poniendo una membrana entre tu ojo y lo que estás viendo, y me parece que el dibujo es algo que te ayuda. ¿Por qué? Porque a mí este dibujo me la suda si lo hizo en directo o lo hizo 3 meses después. Lo que sé es que le cazó. Porque el subcomandante Marcos, que es una mirada de incertidumbre, no es más. Y este tío lo hizo. No me importa si lo hizo en el momento, no me importa si lo hizo después, lo que sé es que lo cazó. Y eso a la hora de enfrentar un proyecto de arquitectura pues, creo que puede ayudar mucho. Entonces,
pues esto luego se hila un poco con la exposición de líneas de trabajo que os voy a explicar, pero el dibujo es un factor que si algo tiene que ver en la arquitectura es que aparecen todos los estratos. Y es una herramienta que aparte conoce muy bien sus límites. Es decir, no se mete en los campos de otro. El dibujo llega hasta donde llega y se acabó. No intenta meterse en la casa del vecino. Para la siguiente. Y bueno, estos son los dibujos de Louis Kahn, que hizo en Siena, que son la misma plaza vista desde 2 puntos, que captaría un poco lo que es el dibujo de viaje. Aquí pasa otra vez lo mismo, o sea, no sé si eso se desmitifica el que el arquitecto hace en el momento el garabato que le inspira. A mí es que no sé, no me interesa si lo hizo antes o después, si las almenas del castillo son 7 u 8, que de hecho le falta una. O sea, son detalles que creo que no le vienen a más y que seguramente algún profesor de dibujo temblaría duramente si ve que te faltan proporciones, que faltan detalle arquitectónico, no hay ambientación, pero que Kahn cuando va a Siena lo que le importa es la luz y la sombra, y hay luz y sombra y le vale. Entonces es una herramienta que la hizo suya y, o sea, no importa si los dibujos son feos, son bonitos, le puede gustar más, le puede gustar menos, pero se rigen a sí mismos, es decir, es un tío que va a Siena y que tiene una realidad que él quiere captar, y la capta a través del dibujo. Entonces, la siguiente. Tenemos, bueno, es un ejercicio teórico que planteó Enric Miralles en la Facultad de Barcelona, que es con Makoto Kurazan, que puede parecer un poco ridículo, pero es jodidísimo. Entonces, él lo que intenta plasmar aquí, bueno, es un tío que vivía completamente obsesionado con el dibujo, y, bueno, entre otras cosas, pero con el dibujo sobre todo. Es un ejercicio en el que plantea que tú para conocer algo lo tienes que dibujar. Es decir, Berger, el que retrataba al subcomandante Marcos, decía que el dibujo es una herramienta que te vale para seccionar las cosas y luego unirlas en tu mente, bien en directo, digamos, en vivo, o 3 meses después, que ya te vale como un filtro. Es decir, yo cuando veo una obra de Miralles y pasan 3 meses y me dibujo en mi casa, dibujaré con lo que me he quedado, con lo que me ha llamado a mí, y eso será lo que luego me valga. Como decía Santiago, 20 años después, o 10 minutos antes de la entrega de proyectos, pero te llega. Y bueno, esta es la siguiente. Y bueno, esto lo que quería expresar un poco, esta es la siguiente imagen, es eso, lo del conocimiento del límite. A mí me parece que el dibujo, el problema que tiene cuando se pierde es que se sustituye por herramientas que no valen para lo mismo. Es decir, yo no critico ninguna otra herramienta de representación que se vaya más allá del dibujo, pero creo que esa escalera de Tábora es imposible dibujar, ni hacer un render, ni hacer un fotomontaje, simplemente la tienes que construir. ¿Qué pasa? Creo que el dibujo conoce ese límite y sabe hasta dónde puede llegar la representación y dónde hay otras herramientas que quizás se inmiscuyan más en otras partes que no son suyas e intentan tener el puto detalle del escalón perfecto, hiper detallado, que, bueno, pues me mola más la verdad. Y bueno, como último dibujo de arquitectos sería un dibujo de la vieja del Corbu, en una visita que hace a la casa de sus padres unos 20 o 25 años después de construirla, que viene a reforzar un poco eso, que el dibujo conoce sus límites, que es algo que se está perdiendo, que es algo que es propio del ejercicio de la arquitectura, que es inherente, y que el Corbu cuando va a la casa de sus padres saca foto de las grietas, de cómo remata con asfalto todos los poros, los fallos que tiene la casa, las infiltraciones de agua, el fallo de cimentación, pero cuando se para a lo que en realidad es importante, que será el cumpleaños de su madre, coño, cumplía 91 años, se para y la dibuja, y le echa un dibujete que pues pasó a la historia. Y es porque fue conocedor de su límite. Es decir, hasta dónde llega la arquitectura lo tengo que saber y no tengo que creerme solucionador de problemas mundiales, simplemente hago casas y punto. Y hasta dónde llega el dibujo, pues hasta donde da, no hay más. Y bueno, a partir de aquí empieza el proyecto resultado de esta manera de entender el dibujo, que repito, no es mía, sino que es compartida, pero que, bueno, aquí no sé si fue antes el huevo o la gallina, si yo entendía el dibujo de esa manera y a partir de ahí vino el yo querer participar en este proyecto, o si fue el participar en este proyecto lo que me hizo cambiar un poco mi manera de entender la arquitectura del dibujo, que para mí va muy de la mano, porque para mí el dibujo desligado de la arquitectura es virtuosismo, que es pintura. Entonces, bueno, aquí arranca el proyecto de líneas de trabajo, que empezó hace cosa de 1 año y medio y que es eso, una manera de entender el dibujo que creemos que se está perdiendo y que nos gustaría poner un poco en alza, sobre todo en estos tiempos en los que parece que con la crisis a todo el mundo le ha dado por pararse a pensar, cuando hace unos años eso estaba muy de moda. Entonces, paramos a pensar, ¿qué pasa? Vale, se está perdiendo ciertas cosas en la arquitectura, ha habido una serie de errores hace tiempo,
Y ahora parece que hay que dar una arquitectura de cambio. ¿De cambio hacia dónde? Hacia adelante, hacia atrás. Entonces aquí nace la exposición de líneas de trabajo, la primera, que fue en el 14. Es una exposición de 10 arquitectos que colaboraron con nosotros desde 1924 hasta el 72, colocados prácticamente por generaciones, en los que se enseñaba un dibujo de proyecto, un plano y una fotografía. Es una manera de mostrar que el dibujo tiene sus límites, que hay ciertas cosas que se construyen que son imposibles de dibujar y hay cosas que se dibujan que son imposibles de construir, pero queríamos también hacer un poco evidente el cómo, desde Albalat del 24 hasta Arturo Franco Díaz del 72, el dibujo cambia y la relación del dibujo y la arquitectura cambia también. Luego se expuso un vídeo que hicimos conjuntamente Borja María y yo, en el que dábamos un poco una visión de lo que la gente a partir de los 80, 90 manejamos otro tipo de tecnologías, otro tipo de lenguajes y sabemos dar a entender la arquitectura de otras maneras, sin descartar el dibujo, porque yo creo que nunca vi tantos dibujos como en ese vídeo, aunque al final se veía una imagen proyectada en una pared. Y bueno, una vez acabó la exposición, había intenciones de seguir adelante con talleres, con otra exposición, con más cosas que han salido después, pero se sacó una página web, que es lineasdetrabajo.com, en la que se iban subiendo textos, artículos, citas, dibujos de distintos arquitectos, para que hiciesen un poco la labor de divulgación a la gente que no conocía quizás dibujos de otros arquitectos que no fuesen Siza, Corbu y Alto. Entonces, le das la siguiente. Vemos la última expo, que es la que se hizo hace poco en el Ayuntamiento de La Coruña, en la que volvieron a participar otra vez 10 arquitectos, cambiaron unos cuantos, colaboraron también profes de la escuela, y en esta vez, aparte de mostrar cómo variaba el dibujo desde 1924 hasta el 72, se metió otro factor y es cuál es el dibujo de viaje y cuál es el dibujo de proyecto, como dos grandes grupos. Es decir, cuál es el dibujo con el que yo me enfrento a una realidad y trato de plasmarla en una libreta, en un papel, en un lo que sea, el típico dibujo de artistilla ahí en una cafetería, y cuál es el dibujo que yo hago en mi tablero de mi casa, como en la foto que salía antes de Albert Kahn, de tíos tumbados encima de la mesa trabajando un proyecto en el que aparecen medidas, aparecen fotos, aparecen muchas otras cosas más que se mezclan en un mismo proceso. Y que es una cosa que creemos que con una herramienta que no es el dibujo es imposible. Entonces, como para terminar, quería acabar con un poco al hilo de la FEDSA, que es el título es el This is Tomorrow de los Smithson. Quería acabar con el dibujo que hicieron los Smithson, y es que plantear que en estos momentos así de convulsión en los que la gente se para a pensar que hacia dónde tiene que ir la arquitectura, cómo cambiar y qué carajo hacer de aquí a 5 años cuando acabemos, pues que yo respeto y entiendo otros puntos de vista, pero que hay que entender que estos tíos en los 60, 70 nos ofrecieron otro punto de vista completamente distinto a través del dibujo, a través de la experimentación con la fotografía, a través de entender las cosas comunes, porque al final fue lo que se iba a hacer el Team Tem, y pues que es un poco el camino que queremos seguir, no tanto tirar cohetes al espacio, sino parar y pensar qué cosas quizás de la buena arquitectura que había antes han perdido, que nos han llevado a hacer pues las cositas que tenemos por ahí repartidas. Y esto es. Bueno. Bueno, lo del 360 nos está saliendo un poco así, porque a algunos se nos va de las manos.